Aleluya, gloria al Señor, Dios te bendiga, amado. Damos gracias al Todopoderoso porque Él nos da una nueva oportunidad de poder compartir con ustedes pues una escuela bíblica más para la edificación de cada uno de nosotros y la gloria de nuestro Dios. Amén. Bien, pues en estos temas que hemos venido tratando, hemos estado hablando de las tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy veremos el caso de José. Amén. José, el hijo de Jacob o hijo de Israel, ¿verdad? Como José es tipo de Cristo. ¿En qué manera? Bueno, el varón perfecto, Cristo el varón perfecto, y en la vida de José podemos estudiar y ver que lo que estaba sucediendo con José era algo que estaba dando señales de cómo sería ese varón perfecto que vendría, ese Mesías, ese Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, amados, pues preparados, gloria al Señor, y vamos a ver los objetivos de la clase de hoy. Primero es poder entender la vida de José desde la perspectiva de Cristo, el varón perfecto. Como les decía, ver esas características de la vida de José que estaban básicamente perfilando, adelantando cómo sería ese Cristo que habría de venir, ese varón perfecto. El objetivo número 2 es asumir el carácter del creyente como fruto de la comunión con Cristo. ¿Sí? Y ya veremos, el hombre en realidad es fiel, gloria al Señor, cuando ha entendido el llamado de Dios en su vida. Entonces primero le es fiel a Dios y luego puede serle fiel a lo demás. Puede serle fiel a su pareja, puede serle fiel a sus amigos, puede serle fiel a todas las áreas en las cuales se desarrolle, podría ser fiel si primero su compromiso está puesto con Dios. De lo contrario, pues entonces el hombre no tendría o pasaría lo que sucede ahora mismo, que el hombre justamente, el hombre te dice algo, una persona te dice algo, te promete algo y tú no crees en eso porque puede cambiar de opinión de un momento a otro y eso sucede justamente porque el compromiso no está hecho con Dios primero, sino con los hombres o con él mismo. Hay personas que primero es su pellejo, como decimos en buen dominicano, y después todo lo demás. Entonces, es un tema de nosotros comprometernos con Dios en primera instancia y luego entonces podremos ser fieles con los demás. En un tercer objetivo sería aplicar a la conducta cristiana la piedad que es propia de los hijos de Dios. Ya decíamos entonces, hay una evidencia clara en el comportamiento de aquellas personas, en la conducta de aquellas personas que son fieles a Dios verdaderamente, que son cristianos, que son fieles seguidores de Cristo y obviamente en su vida aplican, gloria al Señor, los principios que el mismo Dios ha establecido y nos ha dejado a través de su palabra. Así que te invito, amado hermano, que estás ahí, hermana, para que podamos estudiar juntos esta enseñanza que nos deja la Biblia a través de la vida de José. Gloria a Dios. Bueno, pues la historia la parte que vamos a tomar de la historia es tanto larga, ya ustedes mucho la conocen. Tomaremos desde Génesis el capítulo 37 en su versículo 2 al 5. Luego pasamos al capítulo 39, versículo 1 y versículo del 7 al 9. Luego vamos al capítulo 41 y allí tomaremos los versículos del 37 al 40. Gloria a Dios. El pensamiento central de la clase, la vida de José, sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. Gloria a Dios. Fíjense, la vida de José, escrita, sí, y que ha estado allí guardada con grandes enseñanzas por años. Nosotros escuchamos mensaje tras mensaje, estudios tras estudios sobre la vida de José y seguimos aprendiendo cada día. Bueno, pues justamente, gloria al Señor, a lo que el Señor ha querido a través de esta historia, a través de mantener la historia, la vida de José, es pues inspirarnos a nosotros, a usted y a mí, para que nosotros entonces queramos ser ejemplos, queramos ser
creyentes que confían, que creen, que esperan en Cristo Jesús. Gloria al Señor. El significado del nombre José, en hebreo es Yosef, ¿sí? Tiene el sentido de añadir, aumentar, para continuar haciendo algo, ¿verdad? Alzar, aprovechar, bendición, concebir, crecer, multiplicar. Y fíjense que todos estos aspectos y características, pues, se evidenciaron en la vida de José, cómo el Señor fue añadiéndole a José sabiduría, cómo fue aumentando en José su fidelidad hacia Dios para que continuara, a pesar de que había sido vendido como esclavo a los egipcios, que continuara, gloria al Señor, evidenciando el gran compromiso que él tenía con su Dios. Aleluya. Y que eso pues entonces fuera en bendición para todo un pueblo, o dos pueblos se puede decir, tanto para el pueblo de Egipto en aquel entonces como para el pueblo de Israel en lo sucesivo y hoy por hoy. Entonces, justamente concebir, crecer, multiplicar, toda esa parte que la vimos y se ve en la historia de José, es parte del significado de ese nombre, Joseph, en hebreo. Bien, es lo que busca explicar ese nombre. Aquí está, como ya sabemos, se dividen en 3 subtemas, ¿sí? Que lo vamos a ver a seguidas. Gloria a Dios. El primer subtema, José como Cristo fue aborrecido por sus hermanos. Bien sabemos usted y yo, gloria a Dios, que pues Cristo fue aborrecido por sus hermanos. Vamos a ver la historia de José y luego comentamos algunos aspectos de la vida de Cristo para hacer esa comparación. Y vamos a leer toda la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así, en Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí hay un aspecto importante, gloria a Dios. Hay muchas enseñanzas que podemos extraer de acá. Sin embargo, me voy a concentrar en las que conectan a José, ¿verdad? Como esa tipología de Cristo, como ese modelo de lo que habría de ser Cristo. Entonces, como bien dice nuestro subtema, fue aborrecido por sus hermanos, pero claro, quizás había una razón por la que los hermanos de José lo aborrecían. Bueno, usted dirá, bueno, lo que pasa es que él informaba a su padre de lo que estaba pasando, de las malas cosas que hacían, de las malas cosas que hacían sus hermanos, de la mala fama, ¿verdad? Es decir, de las malas cosas que hacían sus hermanos. Entonces había razón para que los hermanos de José lo aborrecieron. Sin embargo, también es cierto y podemos ver aquí que si José le informaba a su padre de la mala fama, de las malas acciones que cometían sus hermanos, era porque José no estaba de acuerdo con ellas. Amén. Era porque José era diferente a ellos. Era porque mientras ellos estaban cometiendo fechorías, José no estaba de acuerdo con eso y entonces le comentaba, le informaba a su padre de las malas cosas que hacían sus hermanos, porque si no, al final de cuentas, se convertiría en parte de esas malas acciones. Entonces, fíjense, si bien es cierto que los hermanos tomaron eso como excusa para odiar a José, pero claro, también José tenía su razón de hacerlo. Es la luz y las tinieblas no pueden habitar juntos. Entonces, esas acciones de maldad con las acciones de justicia que José quería hacer, pues chocaban, obviamente. Y amaba Israel a José. Israel, recuerde que es Jacob, que Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Ojo con esta parte aquí, y aquí si nos vamos al rol del padre, podemos decir que Jacob o Israel, ya en este momento,
cometió errores, podemos decirlo, porque como padres y los que tenemos hijos lo sabemos, debemos amar a todos nuestros hijos de la misma manera. No puede haber uno que tenga más privilegios que otros, aunque uno se comporte de una manera más parecida a mí o más a como yo quiero que se parezcan. Eso no es una razón para que nosotros amemos a uno sobre otro, sino por el contrario, nosotros debemos amarlo igual, igual debemos corregirlo de la misma manera a quien tengamos que corregir, a quien hace las cosas mal hechas. Claro, esa es la parte del padre y del fallo que quizás tuvo Israel como padre de José al probablemente demostrarle, y la túnica puede ser, el que le hizo una túnica de diversos colores, puede ser una razón, una evidencia de que tal vez Israel amaba más a José y le hacía ver a los demás que amaba más. Pero el hecho de que, como hijo estoy hablando, de que note que mi padre esté más inclinado hacia el amor tal vez o hacia favorecer a uno de mis hermanos, a mí como hijo no me da derecho de yo dejar que la envidia se apodere de mi corazón y yo querer hacerle daño a mi hermano por el amor que mi padre le tiene, porque mi hermano no tiene la culpa. No tiene la culpa de eso, amén. Entonces también uno como hijo tiene un rol, y uno como hijo, si ha sido lavado con la sangre de Cristo y ya nuestros pensamientos los sujetamos a la mente, a Cristo, pues entonces nosotros vamos a actuar diferente y vamos a entender que probablemente, gloria a Dios, nuestro Padre, si están evidenciando una actitud como esta de Israel, obviamente tal vez ellos no están tan edificados en la palabra como usted y como yo, pero nuestro rol, vuelvo y digo, como hijo, debe ser someternos, gloria a Dios, a la voluntad del Señor, obedecer a nuestro Padre, honrar a nuestro Padre, cumplir con nuestra parte y esperar en Dios que el Señor con el tiempo arreglará todas las cosas. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces fíjense cómo lo aborrecían, y ya aquí había una acción de parte de ellos que confrontaba, que lastimaba a José, porque le hablaban, le gritaban, lo maltrataban verbalmente, hasta el punto que ya veremos que se fueron mucho más lejos de ahí. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjense si ya el enemigo venía trabajando en la mente de los hermanos de José. José, un muchacho apenas, le cuenta en su buena intención un sueño que tuvo, y sus hermanos le dan, digamos, una interpretación que era, pues yo diría que alineada realmente a lo que iba a suceder, pero estos, por esa razón, lo aborrecieron todavía más. Entonces es un tema complicado, porque fíjense cómo ahora José, sin tener culpa y quizás en la mejor de sus intenciones, se ve sorprendido por el odio de sus hermanos hacia él. Pero esto, fíjense cómo José y aún estaba sufriendo. Por eso José confiaba y amaba a sus hermanos y continuaba con él. Sus hermanos lo aborrecen, pero José no le paga con la misma moneda. Es algo que usted y yo tenemos que aprender, es algo que usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque en nuestra humanidad nos inclinamos directamente a pagarle a cada quien conforme a lo que nos da, o un poquito más. Le ponemos el ITEVIS, le damos un poco más de lo que quizás el daño que nos ha hecho. Queremos que quizás sufra un poco más. A Dios que tenga misericordia de nosotros y se lleve cada día más esa actitud pecaminosa que mora en nosotros, que es del viejo hombre, pero que muchas veces viene a atacarnos para someternos, gloria a Dios, a llevarnos cautivo al pecado. En el subtema número 2 dice José cómo Cristo salió victorioso de la tentación. Vamos a ver en Génesis 39, versículo 1 y del 7 al 9 qué dice. Ya sabemos que por esa razón, decíamos, a los hermanos de José se le ocurrió matarlo. Y bueno, pues uno de ellos intervino y dijo, no, no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo. Lo libró de la muerte, obviamente por obra de Dios, porque el Señor estaba allí. Lo venden a unos ismaelitas, a una caravana de ismaelitas que venía, que iban hacia Egipto, eran mercaderes. Y asimismo los ismaelitas lo llevan a Egipto y lo venden también como esclavo. Llevado pues José a Egipto, Potifar,
a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, como les decía. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La mujer de Potifar, que era el oficial de Faraón, que había comprado a José como esclavo, lo tenía en la casa, y entonces ahora la mujer de su amo lo veía con ojos, gloria a Dios, carnales, y quería justamente que José cometiera pecado con ella. Pero José estaba muy claro y convencido de la enseñanza que Dios le había dado, que sus padres le habían enseñado en base a Dios, y el compromiso que tenía José para con Dios. Eso es importante, amado mío, que entendamos esa parte. Primero, como padre, sepamos que debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios desde pequeñito, desde que están ahí, poder instruirlo constantemente en la palabra, y con nuestro ejemplo también enseñarles a ellos el comportamiento de una persona cristiana, verdaderamente cristiana. Y dice el versículo 8, y él no quiso, se negó José, amén. José se negó y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano, todo lo que tiene. Fíjese cómo José le está diciendo a ella: mira, yo soy una persona, gloria al Señor, que actúo con gratitud. Yo soy una persona que actúo, gloria a Dios, con respeto, reverencia. Mi amo lo ha puesto todo en mis manos, todo lo ha puesto en mis manos, gloria a Dios. Y sigue diciendo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, obviamente. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense, José le está hablando de la fidelidad que él tenía hacia su amo en lo humano, pero si no le era suficiente, al final José le está diciendo: yo en realidad honro a mi Dios y jamás pecaría contra mi Dios. Y por no pecar contra mi Dios es que yo no acepto tu oferta. Rechazo tu oferta, independientemente lo que eso me vaya a traer como consecuencia. ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios? Dice José. ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios? Entonces José está dejando una señal clara a esta mujer inconversa, ¿verdad? Que no conocía, pagana, que no conocía el Dios de José. José diciéndole: mira, yo primero soy fiel y no debo respetar a tu amo, a mi amo, que es tu esposo, y luego tampoco lo haría porque no voy a pecar contra Dios. Fíjese, el compromiso está puesto el corazón de José para con su Dios. Aleluya. Y ya sabemos que por esta razón a José lo encarcelan. A José solo faltó que lo mataran a José, ¿verdad? Porque allí, y todo es por una falsa, porque al final ella lo acusó falsamente, diciendo que él intentó violarla y todo aquello, siendo mentira. José básicamente lo que hizo fue: se mantuvo fiel a sus principios y prefirió pagar el precio, gloria a Dios, de su fidelidad hacia Dios. Usted dirá: entonces le soy fiel a Dios y tengo que pagar un precio. Bueno, en este mundo perverso que vivimos, realmente quienes queremos serle fiel a Dios debemos pagar un precio muy alto. Muy alto, porque estamos rodeados de personas que nos incitan y que nos invitan a hacer las cosas incorrectas delante de Dios, que quizás para los hombres parecerían bien, pero delante de Dios no. Y lo peor lo peor del caso entonces es que nosotros, al vernos en esta situación, pues, y querer serle fiel a Dios, pues obviamente nos van a aislar y probablemente vamos materialmente a perder, pero Dios está con nosotros y el Señor no nos abandonará. En su momento el Señor hará ver, gloria al Señor, tu fidelidad hacia Él. Gloria a Dios. El punto 3 y último de la clase se titula así: José, como Cristo, fue hallado idóneo para el reino de Dios. En el primero veíamos cómo José había sido rechazado, gloria a Dios, por
por sus hermanos, y eso lo vemos también en Cristo. Cristo fue rechazado por sus propios hermanos, los cuales no creyeron hasta después, algunos de ellos hasta después que Cristo murió y vieron que realmente era verdad lo que Cristo predicaba, pero también su pueblo lo rechazó. Gloria a Dios. Ahora vemos cómo entonces por José rechazar, gloria a Dios, la invitación a pecar, por José mantenerse fiel a Dios y por José serle, gloria al Señor, preferir pagar en su carne también el precio de su fidelidad hacia Dios, entonces Dios luego los recompensa. Y mire, dice que fue hallado idóneo para el reino, lo mismo que pasó con Cristo Jesús. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Aquí está hablando ya cuando Faraón tuvo un sueño y usted y yo conocemos la historia. Y ese sueño José le es contado, gloria a Dios, a un sirviente del rey. Se da cuenta el copero, ¿verdad? Que el rey había tenido ese sueño y le dice que nadie lo puede interpretar. Y le dice, yo conozco un hombre que puede interpretarte el sueño. Me interpretó un sueño a mí, te lo puede interpretar a ti. Y lo mandaron a buscar a la cárcel a José para que interpretara el sueño. José interpreta el sueño y entonces José es que incluso le da las recomendaciones de lo que hay que hacer y eso le parece bien al rey. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense cómo aquí se reconoce que el Espíritu de Dios estaba en José. Gloria a Dios. José se había mantenido fiel al Señor, había padecido en su propia carne la calumnia, gloria a Dios, de los malvados, pero José permaneció fiel a Dios y Dios lo manda a sacar de la cárcel y lo lleva al palacio. Dios lleva a José al palacio y lo pone a reinar también. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Fíjate, si tu Dios entonces te ha hecho entender esto, te ha hecho saber, gloria a Dios, que ningún otro sabio lo ha podido adivinar, pues entonces no hay otro más entendido que tú en mi reino, es lo que quiere decir Faraón. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjese cómo Dios enalteció a este esclavo hebreo, llevándolo Dios a reinar, gloria al Señor, sin él hacer absolutamente nada, simplemente siéndole fiel a Dios y actuando conforme a la voluntad de Dios. Así es nuestro Dios. Si le somos fieles a nuestro Dios, el Señor nos recompensará en público. Aleluya. Dios nos enaltecerá, gloria al Señor, y Dios será nuestro guía y nuestro Salvador. Bendito es el nombre del Señor. Dios, gloria al Señor, enalteció a José. Así como Faraón no encontró a alguien más digno para reinar que José, asimismo Cristo fue hallado digno, gloria a Dios, para abrir el sello, digno para llevar el pecado de la humanidad, digno, gloria a Dios, para llevar toda carga y reinar de una vez y para siempre, gloria al Señor. Así que, amados, a través de la vida de José, podemos ver a través de un espejo, gloria a Dios, podemos ver la vida de Cristo reflejándose en la vida de José y cómo entonces Cristo quiere que usted y yo como creyente también actuemos, que actuemos en este mundo en medio de tantas, gloria al Señor, en medio de tantas complicaciones, en medio de tantos buitres, en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, que usted y yo nos mantengamos fiel a Dios y que aunque de momento no entendamos claramente lo que vemos o lo que nos viene, aunque incluso no querramos aceptar lo que nos esté sucediendo, estemos tranquilos y en calma. Que si le somos fiel a Dios, el Señor mismo será quien peleará por nosotros. Aleluya. El Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Bendito el nombre del Señor. Alabado el Rey de gloria por los siglos de los siglos. Haciendo una revisión rápida de los objetivos, podemos decir que
El objetivo principal de esta clase era entender la vida de José desde la perspectiva de Cristo, el varón perfecto. Entonces fíjense cómo José se mantuvo fiel, perfecto delante de Dios, y miren cómo Dios lo enalteció. Aleluya. Fíjense, así mismo como José fue un varón perfecto en esta parte, ¿verdad? De mantenerse fiel a Dios, pues Cristo fue ese varón perfecto, sin pecado, gloria a Dios, y se mantuvo toda su vida dándonos un ejemplo para que nosotros entonces pudiéramos en Él vivir esta vida, gloria al Señor. Por eso no es con nuestra fuerza, sino es con la fuerza del Maestro que usted y yo podemos avanzar y continuar. El segundo objetivo era asumir el carácter del creyente como fruto de la comunión con Cristo. Una persona no actúa, un creyente verdadero no actúa como él quiere, sino como Cristo le ordena que actúe, sino como el modelo de Cristo, tomando a Cristo como modelo. Aleluya. Aplicar a la conducta cristiana la piedad que es propia de los hijos de Dios. Y aquí vemos cómo en nuestro comportamiento, gloria a Dios, se debe ver reflejada, aleluya, ese sello que tenemos cada uno de nosotros como propiedad de Cristo. Amén. Y como propiedad de Cristo entonces se puede ver en nuestro accionar cómo nosotros podemos esperar pacientemente, cómo nosotros no le hacemos daño a otro porque no haya hecho daño a nosotros, no, sino que procuramos el bien para aquellos también. Todo eso está estrechamente relacionado a nuestro compromiso con Dios, a nuestra transformación que hemos recibido de parte de Dios. Esa transformación tiene que verse, tiene que reflejarse en nuestro día a día. Así que, amado, que el Señor nos ayude a tomar el modelo de José en nuestras vidas, independientemente que nos encontremos en medio de leones, de buitres, nosotros le seremos fiel a Dios y nuestra conducta, nuestro carácter debe ser, gloria a Dios, parecido al de Cristo. Amén. Así que Dios les bendiga. Espero que el Dios Todopoderoso nos ayude cada día a caminar cada vez más conforme a su grandeza y misericordia. Dios te bendiga.